Saludos, apreciados espectadores. Mi nombre es José Lozada y en esta oportunidad les voy a hablar acerca del conflicto y el derecho internacional humanitario correspondiente a la Cátedra de Derecho Internacional Público y de Integración de la Universidad Fermín Toro. Para proseguir con respecto al tema en colación, el conflicto y su definición se puede enfocar a aquellas manifestaciones donde hay falta de entendimiento justamente entre dos personas y como estamos en derecho internacional, en este caso van a ser dos estados, dos organizaciones de carácter internacional. Este conflicto suele ocurrir cuando hay desacuerdos justamente en las opiniones e intereses que estos debaten o que hacen un choque por presentar una disyuntiva entre estos. Cuando estos conflictos suceden, se deben solucionar con distintos alternativos o distintos medios, que estos son los medios alternos de resolución de conflictos aplicados al derecho internacional. Entre tenemos la negociación, que es toda aquella fase que se realiza en un contacto directo entre los agraviados, en este caso los estados, que justamente motivó la controversia. Esta negociación directa surge para resolver la controversia por estos mismos estados, es decir, que se resuelve por los mismos involucrados que están buscando la solución, que no atente contra los intereses, en este caso, de cada uno. Por su parte, los buenos oficios es cuando un país, un tercero, advierte sobre una controversia que se pueda generar o que se está generando entre dos estados. La intervención de este tercer país se da de manera espontánea y justamente a solicitud de los países involucrados en esta disputa. Prosiguiendo con los medios de solución pacífica de controversias, se tienen las comisiones de investigación, los cuales son formadas justamente para realizar una investigación y dar con los hechos que están generando la controversia entre estos estados. El propósito es preparar el camino para la solución negociada del problema que se está generando o que se genera. La conciliación, por su parte, consiste en que se encarga a una persona de conciliar entre estos estados que están teniendo la controversia para que se puedan oír a cada una de las partes y proponer unas soluciones sin obligar a estos estados a tomar estas posibles soluciones, valga la redundancia. Por su parte, el arbitraje se estima aquel tribunal o aquellas personas que se designan justamente por las personas que quieren que se resuelva el problema, o los estados que quieren que se resuelva el problema, para que estos puedan emitir una sentencia, en este caso, que pueda resolver la controversia. Dicha sentencia o dicho esclarecimiento se debe hacer en todos los principios que la ley dispone de derecho internacional, valga acotar, y que las mismas partes estén sujetas a acatarlo. Pasando a otro tema muy importante, es el uso de la fuerza en las relaciones internacionales. La fuerza es definida como el género de acciones que realizan los estados para, en este caso, en defensa propia, sean estas de guerra o no. Dichas acciones comúnmente son armadas y utilizan la característica coercitiva que tiene cada estado para ejercer una fuerza, en este caso. El derecho internacional contemporáneo formula la obligación de los estados de abstenerse de recurrir a la amenaza o el uso de la fuerza. Esto está estipulado en la Carta de las Naciones Unidas, donde todos los miembros de dicha organización y en sus relaciones internacionales se tienen que abstener a recurrir a la amenaza al uso de la fuerza contra cualquier entidad territorial, es decir, un Estado, porque estos poseen independencia y soberanía dentro de sus dominios y junto a las relaciones internacionales que puedan tener con sus semejantes. Cabe destacar que hay unas excluyentes o unas excepciones que en este caso pueden objetar el principio de lo que lo constituye el uso de la fuerza. Estas son la legítima defensa, el sistema de seguridad colectiva atribuido al Consejo de la Seguridad de la ONU en el capítulo 7, en la finalidad de mantener y restablecer la paz y la seguridad internacional y la intervención humana. Prosiguiendo con el tema, las medidas preventivas para el uso de la fuerza se utilizan para indicar que todo procedimiento o medio tiene a garantizar o resultar los efectos de un proceso actual o futuro en cuanto a la seguridad de las personas, de los bienes o de las obligaciones de dar, hacer o no hacer una cosa específica en los procesos internacionales. Por tanto, las principales medidas que se desprenden para el uso de la fuerza es la legislación interna de los estados, porque cada estado
tiene que acatar su derecho interno, la capacitación de los ciudadanos que encaminan la política internacional y la diplomacia, el supervisar el cumplimiento de las normas de carácter internacional, el derecho internacional, valga acotar acá, y regular el uso de la fuerza a través de directivas precisas y claras al respecto. Por eso es que se han emitido diversos tratados relacionados a la Carta de la Organización de las Naciones Unidas para respetar la autonomía y la soberanía de los estados y regular el uso de la fuerza. Ahora bien, otro punto de interés respecto al conflicto que puede haber en las relaciones internacionales entre los estados, se tiene el derecho internacional humanitario como segundo pilar en toda esta acotación y exposición de los temas correspondientes al derecho internacional. Se puede decir que el derecho internacional humanitario, valga la redundancia, es todo aquel conjunto de normas de carácter internacional destinadas justamente a ser aplicadas para que en los conflictos armados pueda haber protección a las personas que están siendo víctimas y no están participando en dicha guerra y puedan ser también asistidos. La finalidad, como les estoy diciendo, es prestarle protección a esas personas que están siendo hostilmente agraviadas y utilizar métodos para, en todo caso, ayudar a las personas víctimas de guerra. Asimismo, se tienen los antecedentes del derecho internacional humanitario y se puede empezar enfocando la perspectiva en la Edad Media, donde los caballeros de la Orden de Malta se encargaban de proteger y asistir a los heridos de las víctimas ante las cruzadas. Justamente el Renacimiento, una serie de obligaciones internacionales surgen, en este caso resultados de ciertas políticas que se establecieron a partir de las discusiones sobre la guerra entre los españoles y los indígenas y con respecto a lo justo que esta era o no. Entonces caemos al origen del derecho internacional humanitario, que se remonta a la experiencia vivida por Henry Dunant, negociante de suizo, al ser testigo de las consecuencias de la cruenta batalla del Solferino, norte de Italia, librada por las tropas del emperador francés Napoleón III contra las tropas austriacas del emperador Francisco José en junio 24 de 1859. Y justamente sale aquí por la necesidad que había de proteger a las personas que no estaban haciendo parte de la guerra, los caídos en guerra, valga la redundancia, y la protección que deben tener todos los organismos que prestan colaboración, protección y asistencia médica a estas personas dentro de este proceso de guerra. A partir de allí se desprenden los siguientes principios del derecho internacional humanitario. Como les estaba contando, el primer principio es que la persona puesta fuera de combate y las que no participan directamente en las hostilidades deben tener un derecho a que se les respete su vida y su integridad física y moral, es decir, un respeto por los derechos humanos. Se prohíbe matar o herir a un adversario que haya depuesto las armas o que esté fuera de combate, en este caso, las personas que se rindan o los que estén heridos. Los heridos y los enfermos serán recogidos y asistidos por parte del conflicto en cuyo poder estén. En todo momento, el emblema de la Cruz Roja o el emblema Media Luna Roja sobre fondo blanco tienen que ser respetados. Los combatientes capturados y las personas civiles que se hallen bajo la autoridad de la parte adversaria tienen derecho a que se respete su vida, su dignidad, sus derechos individuales y sus convicciones, sean políticas, religiosas u otras. Los combatientes serán protegidos contra cualquier acto de violencia o represalias, y toda persona se beneficiará de las garantías judiciales fundamentales. Continuando con lo expuesto, el derecho internacional humanitario en los conflictos armados de carácter internacional justamente prohíbe el uso de ciertas armas y tácticas militares o que protejan a ciertas categorías de personas o bienes. En este caso, se tiene un autor, Pedro Camejo Asperi, en el 2008, que indica que el derecho internacional humanitario en los conflictos armados de carácter internacional se encuentran principalmente la Convención de La Haya, 1954, para la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado, y sus dos protocolos, la Convención de 1972 sobre armas bacteriológicas, y entre otras convenciones que justamente se encargan de proteger, en este caso, los derechos que tienen las personas en aspectos de conflictos de carácter internacional. Se puede decir que el derecho internacional humanitario solo se aplica en caso de conflicto armado, no cubre las situaciones de tensiones internas ni disturbios interiores como son los actos aislados de violencia, solo es aplicable cuando se ha desencadenado un conflicto y se aplica por igual a todas las partes sin tener en cuenta quién lo inició.
Ahora bien, los conflictos armados de carácter internacional se enfrentan en el territorio de un mismo Estado. Las fuerzas armadas irregulares, grupos armados disidentes o grupos armados entre sí, en ellos se aplica una serie limitada de normas, en particular las disposiciones de los convenios de Ginebra y el protocolo adicional número 2. A este particular, cabe destacar que los convenios de Ginebra constituyen una serie de normas internacionales para humanizar a la guerra. Entre estos se tienen una infinidad de convenios justamente de Ginebra que se encargan de regular los conflictos armados de carácter interno. Otro punto de interés que vamos a tratar es el Comité Internacional de la Cruz Roja, o por sus siglas 6CR. Justamente es una organización imparcial, neutral e independiente que tiene la misión exclusiva humanitaria de proteger la vida y la dignidad de las personas que están justamente incluidas en la guerra, están participando, o las que están siendo victimizadas por este, es decir, que están siendo dañadas por este flagelo de la guerra. Esto se encarga de prestar la asistencia médica durante y después de la misma. En este caso, su logo está representado por una cruz roja griega sobre un fondo blanco. En este caso, todos los participantes en la guerra deben respetar este símbolo, tal como se lo decía anteriormente, porque se encarga de darle asistencia médica a todos los heridos y las personas que están siendo involucradas en la guerra, que no están participando y justamente están protegidos por el derecho internacional. Finalmente, se puede ver como el conflicto entre las relaciones internacionales y el derecho internacional humanitario posee una estrecha vinculación, porque justamente de un conflicto se generan diversas problemáticas que atentan contra los derechos individuales, humanos, colectivos, entre otros, que pueden tener las personas de determinados territorios, de determinados estados. Entonces, el derecho internacional humanitario fija las pautas necesarias que se deben seguir para justamente resguardar dichos derechos. Esto es todo. Gracias por su atención.